Sí, muy buenas tardes. Pues estamos aquí en una entrevista especial con, con José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso, que viene a hacer un trabajo por acá, por nuestra ciudad de Tijuana. Pues bienvenido. Yo creo que ya tienes 2 días de bastantes entrevistas, bastantes Sí. encuentros, ¿no? Con compañeros. Pues nosotros acá estamos, haciendo nuestra labor informativa a través de Revista Entre Líneas y pues qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar contigo y de pues, toda la experiencia que tienes, ¿no? Pues, la pregunta obligada, ¿no? El motivo de la visita a la ciudad, ¿no? Mira, vine a hacer un trabajo, es un reportaje especial, es un reporte especial para la revista Proceso. La idea es hacer una especie de radiografía a nivel nacional de cómo está el narcotráfico. Y a mí me tocó hacer la parte de Tijuana, porque como he estado en varias ocasiones aquí, pues aprovechando ya los contactos que pude hacer y un poco escuchando las historias, la idea es hacer un retrato, un acercamiento de cómo ha impactado a la sociedad esta violencia generada por el crimen organizado. Y estoy hablando, cuando digo crimen organizado, es estas agrupaciones que se han organizado tanto para secuestrar como para traficar con gente, traficar armas, traficar con enervantes, las drogas, ¿no? Los famosos cárteles del narcotráfico. Y lo que yo he tratado de hacer es ver este impacto social, porque muchas veces nos centramos en las peleas de los grupos y vemos los ejecutados, decapitados. Ahora pues la moda es los que los hacen, los desintegran en ácido, Pozolean, ¿no? los En argot, ¿no? pozolean, ¿sí? Entonces nos quedamos en esa parte, pero en esta otra parte que es la social, y en una guerra a eso le llaman daños colaterales, eso no lo tomamos en cuenta. Y es el daño que está provocando en los niños en las escuelas, en los jóvenes en las preparatorias y universidades, cómo están dañando las familias, cómo están desintegrando las redes sociales. Entonces, quizá Tijuana no sea tan grave ahorita la situación como en Ciudad Juárez, donde en Ciudad Juárez no hay redes sociales de defensa, no se eleva la protesta social y tampoco hay casi ninguna organización que lleve a los foros nacionales e internacionales lo que está ocurriendo ahí, y el crimen organizado se está apoderando de la ciudad. Ahorita escuchábamos las sirenas, ¿no? Mientras Sí. estamos en esta charla, que es un sonido que se ha convertido en algo cotidiano en esta ciudad. Para nosotros ya es algo común escuchar constantemente cada 20 minutos, cada 30 minutos, este sonido, ¿no? Y se ha convertido en algo cotidiano para la mayoría de los tijuanenses. Tú que vienes de otra parte, ¿cómo has encontrado la ciudad? ¿La has visitado en otras ocasiones? Ahorita lo platicamos antes de iniciar. ¿Cómo la ves, ¿no? De visitas anteriores a ahorita, ¿no? Que vienes a trabajar específicamente este asunto del narcotráfico, ¿no? Mira, es una cosa muy... Hay como un pulso, ¿no? Sí, lo pulsas de inmediato, desde que te bajas del avión, ya comienzas a ver una ciudad que siempre está con desconfianza, ¿no? Caminas con desconfianza, te subes al taxi con desconfianza. En la Ciudad de México es algo similar, pero hay una gran diferencia entre lo que es la desconfianza y el miedo, ¿no? Aquí yo creo que se combina más el miedo. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente qué va a pasar, no sabes si en una esquina te vas a encontrar un tiroteo y vas a estar en medio, ¿no? Y quieras o no, bueno, pues uno como reportero pues tiene los poros más abiertos, ¿no? Para poder captar este tipo de cosas, pero lo que sí llama la atención, especialmente lo que decías, que la gente se está acostumbrando, y eso es una muy mala costumbre, ¿no? Cuando estás perdiendo capacidad de asombro frente a lo que estás viendo, escuchando o que te estás enterando, es cuando la sociedad, ¿no? Se vuelve incluso cómplice por omisión en cuanto a que guarda silencio. Entonces, mientras no se eleven las voces de protesta, las cosas tampoco se van a saber o no van a cambiar. Mira, hace unas horas estuve en una reunión con una agrupación de gente, ¿no? De familiares a cuyos familiares los han desaparecido. Lo más extraño a mí que me llama la atención ahí es que hay casos
en los que operativos que se realizaron en finales del 2007, como comúnmente se dice, levantaron a grupos enteros, o sea, a 6, 7 personas en la misma acción, y de esas 6, 7 personas no se sabe absolutamente nada, porque una de las constantes es que no están pidiendo rescate, no piden rescate por ninguno de ellos. Entonces, me llamó la atención de que estas historias ya se saben, ya se conocen, pero ya no causan un asombro, cuando es realmente algo extraordinario, que solamente en situaciones de guerra es cuando se ven. Entonces sí vemos aquí una especie como de guerra soterrada, porque no es para que la gente ya no salga a las calles, ¿no? Sale a las calles, hace sus actividades, pero llega un momento determinado en que ya mejor se protege, ¿no? Ya no van a comer, no van al cine, entonces eso está provocando un daño en la psique social, digamos, ¿no? Hace unos meses salió publicado un reportaje en Proceso donde se hablaba del Estado fallido, no solamente en Proceso, sino también un reporte Índigo lo documentó. Hubo bastantes medios, ¿no?, que trabajaron ese tema, y que finalmente se habla de que estamos en una situación muy similar a la de Afganistán, incluso en el número de muertos y de bajas, ¿no? En el caso de la guerra que se está librando allá, es mayor el índice de muertos por esta violencia del narcotráfico. Me gustaría que profundizaras un poco en eso, porque de pronto suena, hace unos días el Pentágono dio una declaración de que no nos encontrábamos nosotros en ese estado fallido, ¿no? No sé cómo lo veas tú, porque pues en los 8,000 muertos en 18 meses pues reflejan un estado de violencia generalizada, ¿no? No sé si le podríamos llamar estado fallido, o será correcto llamarle de esa manera. Fíjate que sí, o sea, sí se puede llamar así un estado fallido, pero al mismo tiempo, si hay un estado fallido, están haciendo otro estado, hay un estado paralelo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que el crimen organizado ya se ha estructurado también como un propio estado. El crimen organizado tiene a su propio ejército. ¿Quién es el ejército del crimen organizado? Son los Zetas. Y los Zetas, que son militares, exmilitares, ¿no?, que renuncian a su responsabilidad, ¿no?, de protección, pero le dejan la protección ahora al narco, ¿no? Pero también está otra parte de este ejército. Esta otra parte de este ejército son los caiviles que están siendo alquilados por algunos de los cárteles, y mucha gente no sabe, pues, pero el caivil significa guerrero en maya. Es una escuela que se formó en Guatemala en los años 70, es una escuela de contrainsurgencia, en donde a los militares ahí, que son militares no solamente guatemaltecos, sino también hay mexicanos y de otras naciones, les enseñan las técnicas de la sobrevivencia y también a combatir a los grupos insurgentes, esto es, a la guerrilla. Y cómo los enseñan, los sueltan en la selva y los hacen que sobrevivan como puedan. Y a estos caiviles en los años 70, 80, en Guatemala los acusaron de haber desaparecido poblaciones enteras, de haber asesinado y sacrificado a niños, a mujeres embarazadas y de decapitar. De ahí viene mucho esto que estamos viendo, la decapitación. Pero al mismo tiempo están otros militares que salieron de El Salvador. Los maras salvatruchas tienen una estructura militar. ¿Por qué? Porque después de que terminó la guerra en El Salvador, se firma la paz en México, en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, en 1991. Muchos de los militares que estaban en El Salvador se quedan sin empleo y se van a Estados Unidos. Y lo primero que hacen es contactarse con las famosas bandas, ¿no?, las gangas que le llaman, ¿no?, de la calle 18, ¿no? Ahí comienzan a fundirse, y los mandos militares que se quedan sin empleo en El Salvador y que se van a Los Ángeles, le dan la estructura militar a los maras salvatruchas. Los maras salvatruchas por eso tienen esta estructura también tan definida, donde tienen mandos y tienen señales con las cuales se comunican. Entonces vemos que este ejército del narcotráfico o del crimen organizado tiene una función, que es la función de protegerlos a ellos, y tienen enfrente al otro ejército, al ejército mexicano, con el cual combaten.
Parte también de esta estructura militar, de esta estructura de Estado, de este Estado paralelo que yo le llamo, es que tienen a sus propios financieros. Te das de cuenta que tienen a su propia Secretaría de Hacienda que se dedica a cobrar impuestos. ¿Cuáles son estos impuestos? Pues de los comercios que están reclamándole que por protección les paguen 8,000, 10,000, 20,000 o 100,000 pesos, ¿no? Y la famosa federación también. Exactamente, ¿no? Tienen a sus policías. O sea, ¿cuáles son los policías del crimen organizado? Pues los mismos que vemos en la calle. Esos policías no están, ya no están para protegernos, sino que están para vigilar los negocios del propio narcotráfico, ¿no? ¿Qué más tienen? Tienen gobierno. O sea, esa estructura paralela, esa estructura de Estado, tienen a sus propios gobiernos. ¿Quiénes son? Bueno, vemos que en unos municipios de Chihuahua ya no gobierna el presidente municipal para la población, gobierna para los propios narcos. En Guerrero también está pasando lo mismo, está pasando en Tamaulipas, donde presidentes municipales, sus campañas fueron subvencionadas con dinero del narcotráfico. Y ahora en estas elecciones del 2009, precisamente el IFE, el CISEN, ¿no?, que es la inteligencia, y el propio ejército, desarticulada, ¿no? Exactamente, supuestamente, ¿no?, van a investigar a los candidatos. ¿Por qué? Porque también son candidatos del narco. Entonces yo creo que sí es un Estado fracasado, pero al mismo tiempo es el nacimiento de un Estado paralelo. Entonces, pues hablábamos de este estado paralelo que se está, pues no, que ya está en la fase inicial, y ahorita fuera de off the record, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de cómo se da la dinámica aquí en la ciudad de Tijuana y cómo esa base social se va construyendo, ¿no?, del narcotráfico, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la educación, y es y es un tema que pues tú conoces muy bien, ¿no? Por ahí la cuestión de los maestros, ¿no? La cuestión de la dirigencia, sobre todo, ¿no?, de la dirigencia sindical, ¿no?, y de la clase política, ¿no?, que está en otro rollo, ¿no? Vive como vive en otro país, ¿no? O sea, vive en otro estado, pero no territorio de población, gobierno, vive en otro estado de conciencia, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco de tu libro, ¿no?, de los brujos del poder, ¿no? Cómo se fue dando ese trabajo, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Esta clase política que se ha olvidado de para qué está, y que se ha encargado de alejarse cada vez más de la sociedad, ¿no? En una élite, ¿no?, que aparte de saquear al país durante más de 70 años, de 100 años, ahora también realiza prácticas, ¿no? Prácticas extrañas, ¿no? Prácticas que tienen que ver con la brujería, con todas estas cosas espirituales, ¿no?, espiritistas, ¿no? Me pareció súper interesante este trabajo, sobre todo cuando estuvo saliendo en la televisión durante una semana, se estuvo televisando, y me pareció muy importante que la sociedad viera eso, ¿no? Y tú crees que ahorita también hablábamos del narcotráfico, y sabemos que muchos de los narcotraficantes le rinden el culto a Santa Muerte, ¿no? ¿Verdad? Que también hay algunos políticos que también están en ese rito. ¿Habrá también alguna relación con eso? Mira, yo creo que la relación que hay entre ambos grupos, ¿no?, en este caso el sector político, esta cercanía, por ejemplo, con la Santa Muerte, tiene que ver de alguna forma que esta necesidad de tener más poder, ¿no? Si el político vive en un mundo azaroso, ¿no?, para que quiere controlar, o sea, quiere tener más poder, entonces se acerca a esta parte del ocultismo, del esoterismo, en el cual lo mismo conviven brujos, chamanes, los que creen en los mayas galácticos y una serie de cosas, ¿no? Sí, de todo, ¿no? Y un sector, yo no digo que todos los políticos, pero en esta ansiedad, ¿no?, de tener más poder, en esta ansiedad de eliminar a los adversarios, en esta necesidad que tienen además de extenderse en su poder, que es algo muy similar que los narcos, ¿no? Pues se acercan a cultos que antes pues podían dar miedo,
pero que ahora se han extendido de una manera increíble. Estamos hablando del caso de la Santa Muerte, pero también al mismo tiempo de la santería y de otros ritos muy extraños que han estado reavivándose en la sociedad mexicana. ¿Esto qué te refleja? Mira, cuando hay momentos de crisis políticas, financieras, religiosas, de pareja, de todo, ¿no? Es cuando más se presentan estos fenómenos en los cuales surgen estos nuevos brujos, por así llamarlos, estos mesías y estos personajes que llegan a tener un poder impresionante y que influyen incluso en decisiones políticas o en acciones de gobierno. Lo que yo trato en mi libro es un fenómeno que yo pensaba que era pues, parcial, ¿no? Que era de algún momento nada más. No, y de pronto suena así como algo increíble, de ¿no? película, ¿no? De sí, pronto, sí. así cuando la gente, yo lo comentaba, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Para nuestra audiencia, ¿no? Porque de pronto la gente dice, no, esto no puede ser, ¿no? O sea, no. Pero también por otro lado está, bueno, este supermercado, ¿no? De las sectas y el supermercado de estos brujos, ¿no? De estos gurús, ¿no? Y está ahí está frente a nosotros, ¿no? Pero la gente no lo quiere ver, por lo mismo que tú dices, ¿no? De la crisis en la que estamos. Como cuando hay crisis hay una necesidad, ¿no? De creer, ¿no? Entonces lo que nos está tratando de decir es que nuestra clase política está en una crisis grave o aguda, o ya está desahuciada, porque eso refleja una crisis, ¿no? Que la clase política o una parte de la clase política de alto nivel esté en esas prácticas, pues algo nos indica, ¿no? Mira, lo que te indica son varias cosas. Hay una lejanía de la ciudadanía con la clase política. La clase política ya no le habla a la ciudadanía, ya no la representa como bien podría pensarse, ¿no? De hecho, su existencia es para eso, es la representación de digamos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados o en el gobierno, ¿no? Pero ya no, ellos están muy alejados, viven en su propio mundo, con sus propios intereses, y a la ciudadanía pues la utilizan, ¿no? Entonces en este mundo, en esta burbuja de poder, lo que vemos son la pelea entre ellos mismos, entre estos grupos, y en esta pelea entre estos grupos pues de todo se vale, ¿no? Ya no hay parámetros, ya no hay reglas, los códigos de conducta son totalmente ajenos a los que tiene la mayoría de la población. Ahí a lo mejor una de las reglas es el que primero sobreviva, ¿no? Otra de las reglas es que se vale de todo, ¿no? Y en se vale de todo es increíble que la gente no, a lo mejor no lo sabe, y cuando lo sabe le da risa porque no lo cree. Es que cuando se dan campañas hay una guerra de brujos impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo acude a su gurú para ver. Gurú mediático, ¿no? Sí. Bueno, mira, ¿cuál es el sueño de un político? Imagínate, ¿cuál es el sueño? Pues el sueño es no ser pobre, diría uno. No, tener un Merlín, ¿no? Tener un brujo que le pueda vaticinar el futuro o que le ayude a tomar decisiones acertadas. ¿Para qué? Para afianzarse en el poder y eliminar al adversario, ¿no? Entonces, de esa manera es como vemos en mi libro. Lo que yo veo, ¿no? Lo que yo hago es un retrato de una parte de la vida de la clase política mexicana, que no es de ahorita, es desde Francisco Madero hasta Marta Según. Que en 1909, ¿no? Él fue parte del comité organizador del Congreso Mundial, ¿no? De Espiritismo. Espiritistas, sí. Sí, porque además, ¿qué es lo más curioso? O sea, tú dirías, bueno, pues a lo mejor es gente ignorante, ¿no? O es gente que no es culta, que no tiene educación, ¿no? Madero era de las familias más ricas y más cultas en su momento, y él tiene una creencia en el espiritismo desde joven y lo practica además, ¿no? Y esta práctica además llega a influir en decisiones tan importantes como es la gesta revolucionaria. Y vemos no solamente el caso de él, sino también de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, el de la guerra cristera, el caudillo, ¿no? El que forma las instituciones de alguna manera que todavía sobreviven actualmente. El que reúne a la familia.
exactamente el que hace la paz, ¿no? El pacto entre la clase política de entonces, pues él era también espiritista. Y así vamos viendo casos y más casos, y el libro hace un retrato, es un retrato de cómo nuestra clase gobernante, estoy hablando no solamente de políticos, sino también de líderes sindicales, se han acercado a este mundo de lo. Fíjate que una líder sindical que tú abordas en el libro, ¿no? El Baster Gordillo. Y me parece muy interesante el dato, ¿no? Que sale ahí a la luz, ¿no? De sus viajes a África, ¿no? Pues todos sabemos, ¿no? Que pues es un personaje bastante cuestionado, ¿no? No solamente por el magisterio, sino también por la sociedad en general. Ahora, sobre todo con la compra de estos 59 carros de lujo, ¿no? Estos Cameron, ¿no? Que valen alrededor de $500,000 de pesos. Entonces, anda en busca de su Merlín, el Baster Gordillo, para poder perpetuar en el poder. Podría ser también el caso, ¿no? de ella, ¿no? Sí, el caso de la maestra es mucho más grave, yo creo. Ella es desde hace 20 años la líder del sindicato más importante de América Latina, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ella de alguna manera es responsable del proyecto educativo en los últimos 20 años. Ella ha manejado las arcas del sindicato y ella además ha tenido una influencia directa en esta etapa de transición política, que yo no le veo como de transición democrática. Ella fue la que le ayudó a Vicente Fox también a llegar al gobierno, y además a Felipe Calderón. Antes de que el PAN le levantara la mano, fue el Baster Gordillo en un evento la que dijo: este es el presidente de la República. Bueno, este personaje tiene esta parte del ocultismo, le encanta la brujería, y muchos dicen que hasta parece bruja, ¿no? Y lo que yo, hay una parte del libro donde yo no lo narro, porque se me hacía increíble. Va a Nigeria, participa en este rito, le cobran $45,000. El brujo le dice que con eso no va a pagar realmente, sino que va a perder a alguien querido, lo acepta, se le muere un nieto, pero además el brujo le dice que conforme pase el tiempo, ella va a ir tomando rasgos de animal como parte de este pago. Y mírala, ¿no? O sea, tú le ves la cara y sí, como que está cobrando ciertos rasgos animalescos que no sé de qué sean, ¿no? Pero algunos dicen que es Viena, otros dicen que es Madrid, pero lo más increíble de todo esto es que, mira, salió el libro hace 2 meses y medio, bueno, casi 3 meses, no lo ha negado. No ha negado absolutamente ni una línea de esta historia. Y tampoco he recibido amenazas, no ha habido ninguna corrección. En este especial que tú comentabas, pues ella intentó detener en la última parte, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque se iba a pelear con Televisa, y a ver, yo quiero ver que se pelee con Televisa. Claro, y también tuvieron las declaraciones de Noé Rivera, ¿no? En varios, un colaborador muy cercano del Baster Gordillo, donde también se habla de todo esto, ¿no? Y de otras cosas más, ¿no? De los alrededor de 100,000 millones de pesos, ¿no? Que andan por ahí escondidos en las inversiones, ¿no? En inversiones en el resto del mundo, ¿no? Fíjate, qué interesante, ¿no? Esto, ¿no? Que la gente pueda enterarse, ¿no? Que tengamos la capacidad ahora, ¿no? De poder, más bien que tengamos el acceso, ¿no? Porque hace 10, 15 años, o cuando yo era todavía más joven que hoy, no nos enterábamos de esto, ¿no? Y ahora finalmente estamos inmersos en una violencia terrible. Ahorita comenzamos esta conversación con eso, pero al mismo tiempo también están saliendo a la luz una serie de cuestiones que eran impensables hace 15 o 20 años. Y ahorita que hablabas lo toco el tema porque ahorita que hablabas de las amenazas, ¿no? Bueno, la cacique sindical, el Baster Gordillo, no te ha mandado ninguna amenaza, pero ahora con esos trabajos del narcotráfico, con otros trabajos que has desarrollado, ¿tú has recibido algún tipo de presión, amenaza, intimidación, no solamente de la clase política, sino de los grupos del crimen organizado? Porque es algo que estamos viviendo en los medios, ¿no? En el caso de Sinaloa, en Chihuahua, ¿no? Los asesinatos que ha habido de compañeros, ¿no?
Mira, hace unos años, hace unos 5 años aproximadamente, sí tuve unas amenazas porque saqué un reportaje, hice un reportaje de cómo el exgobernador Patricio Chirinos y el actual director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, ellos, de acuerdo a un archivo ahí al que tuve acceso, ellos protegían a unos narcotraficantes en Veracruz, protegían la llegada, ¿no?, de avionetas cargadas de cocaína y después le daban paso libre a través de toda la costa hasta llegar a Tamaulipas. Y cuando yo hice este reportaje, una de las formas en cómo presionaron fue citándome como testigo en un caso que ya estaba investigado, y sin embargo me llevaron a tribunales, me llevaron al penal de alta seguridad de La Palma en el Estado de México para que hiciera una declaración. Y lo único que me dijeron es: ¿usted es responsable de esta nota? Entonces yo dije, bueno, ahí cuál es la trampa, ¿no? Si digo que sí, ¿qué va a pasar? Si digo que no, ¿qué va a pasar? Entonces el abogado me dijo, mira, lo único que tienes que decir, y aquí está el truco, es decir, sí, yo soy el autor de esta nota, pero no soy el autor de la información que contiene este archivo. Entonces ahí está la enorme diferencia. Lo que ellos querían es que yo me responsabilizara de la información que estaba en ese expediente, ¿no? Entonces cuando yo hago esto, baja un poquito, pero el mensaje ya está. O sea, si tú sigues publicando esta información, te vamos a llevar otra vez a tribunales, o te vamos a acusar, o a ver qué te va a pasar, ¿no? Afortunadamente, bueno, a mí ya no me ocurrió nada, no he tenido mayor problema. Lo que sí creo es que, mira, hay una enorme diferencia de cómo los reporteros tenemos que trabajar actualmente. Si en los años 70, 80, incluso en los 90 nos enfrentábamos ante conflictos sociales, incluso conflictos armados, ¿no?, donde una guerrilla como el ZLN fue capaz de declarar la guerra al Estado mexicano, y entonces los reporteros teníamos que trabajar en una situación de un conflicto armado y teníamos que tomar ciertas precauciones. Esto se va transformando. Ahora, cuando fue el conflicto en Oaxaca, los reporteros ya íbamos con chaleco antibalas y con máscara antigas. ¿Por qué? Porque ya había represión. Así es. Y ahora, ¿no?, en el caso de esta guerra perdida contra las drogas, ¿qué tenemos que hacer los reporteros? Los reporteros casi tenemos que trabajar en el anonimato. Cuando llegamos a una parte como Tijuana, pues llegamos a Ciudad Juárez o incluso a Sinaloa, no tenemos que decir por teléfono que vamos a ir, porque si no ya nos van a estar esperando. Y aún cuando llegamos a ciertos lugares, sabemos que en los aeropuertos los maleteros, los taxistas son halcones, ¿no?, que le llaman halcones, que van y pasan la información. O punteros, ¿no? También les llaman así. Entonces el reportero mexicano se va a tener que ir acostumbrando a trabajar en una situación de conflicto, que es el caso de la guerra contra las drogas, y trabajar bajo ciertas medidas de seguridad. O sea, llegas a un hotel, no dices que eres reportero, vas en el taxi, hay taxistas que te preguntan, oye, ¿usted de qué viene trabajando? ¿Qué hace? No les dices nada, vas directamente a tus entrevistas, ¿no? Vas con amigos, y a los amigos que tienes aquí, por ejemplo, yo aquí en Tijuana, les digo, oye, voy a hacer una entrevista en tal lado con tal persona a tal hora. ¿Por qué? Porque para que estén enterados, ¿no? Claro. Y no andar solos, pues, ¿no? Entonces, ciertas formas en como los reporteros hemos venido cambiando nuestra forma de trabajo dependiendo del conflicto, dependiendo de la época. Y esta es la época más difícil para el reportero mexicano. Ya hay 37 muertos y 7 desaparecidos. 37. ¿Y sabes qué? Ninguno se ha resuelto. Ninguno. Entonces, bueno, eso te habla de una situación, evidentemente, de una especie de guerra, y otra vez el término daños colaterales. Claro. Entonces, pues cada vez es más difícil. O sea, ¿tú crees que yo difiero en eso de la guerra, ¿no?, contra las drogas? Yo creo que más bien es una simulación, ¿no? Más bien es parte de una estrategia mucho más amplia de ahora sí que de que nos vayamos acostumbrando, ¿no?, para decirlo en términos
comunes y corrientes, que nos vayamos acostumbrando a cómo van a ser, cuál va a ser el estado de cosas, ¿no? Ahorita hablabas de los riesgos, ¿no? Del periodismo, ¿no? De generar información. Ustedes en proceso pues tienen más de 30 años, ¿no? Haciendo una labor extraordinaria en ese sentido. Y acá, ¿cómo ves tú al periodismo en Baja California? ¿Cómo ves los medios a nivel local frente a todo esto, no solamente el narcotráfico, sino frente a todas las cuestiones sociales, ¿no? De pobreza, de marginación, de que somos una zona receptora de bastantes migrantes, ¿no? Ves medios con un compromiso, ¿no? Frente a todo esto, o ves medios más cercanos a intereses económicos o a intereses políticos, porque de pronto nosotros que vivimos por acá, ¿verdad? Pues vemos muy silenciados, ¿no? a la prensa en Baja California, como que andan por otro rumbo, no pasan cosas y no salen a la luz, ¿no? ¿Cómo los percibes tú, que vienes de un gran medio, ¿no? Como proceso, y que pues a cada lugar que vas, ¿no? La prensa te dice, ¿no? También qué tipo de sociedad es en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes tú a los medios en Baja California, y específicamente en Tijuana, ¿no? Como a llegar, y lo primero que haces, yo me imagino, es ver el periódico, ¿no? Llegas en el aeropuerto y ves el periódico, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tú tienes de eso? Mira, yo veo, hago una diferenciación entre el reportero, el que está trabajando en la calle, y el empresario, que es el propietario del medio. Al reportero que anda en la calle lo veo con estas ganas, ¿no? De trabajar y de investigar, de decir cosas que están pasando, pero al mismo tiempo lo veo con este riesgo, y han tomado decisiones que creo que son lamentables, que es la autocensura. Cuando estás en riesgo, cuando están en riesgo ellos y sus familias, pues han decidido mejor no publicar, y si lo publican, las empresas han tomado la decisión que vaya sin nombre. A las empresas, que son en su mayoría, pues es gente que no tiene intención de un proyecto periodístico, sino más bien de ganancias, están haciendo alianzas con los poderes actuales, ¿no? En este caso, bueno, pues lo hicieron con Hank, ¿no? Era evidente cómo le rendían pleitesía a su figura, cómo le dedicaban planas y planas y planas, ¿no? ¿Por qué? Porque resultaba económicamente redituable, y ahora lo hacen con el gobernador en turno, o lo pueden hacer con es exactamente lo mismo. Realmente la prensa en México no ha cambiado, no ha habido una transición tampoco, sigue siendo exactamente lo mismo. Si antes fue con el PRI, ahora es con el PAN. Si mañana gana la presidencia municipal el PRD, lo va a hacer con el PRD, ¿no? Está muy acostumbrada a amamantarse, ¿no? De las chichis del poder, y eso no beneficia absolutamente a nadie, ¿no? Entonces sí nos hace falta crecer, nos hace falta ser más, confrontar más, ¿no? Mira, creo que nos hace falta ser más responsables socialmente, pero la tendencia es totalmente lo contrario. Vemos que no solamente el caso de México, en Estados Unidos, ¿a qué grupos pertenecen los grandes periódicos? ¿O al Partido Conservador o al Partido Republicano? Y ahora está Carlos Slim, ¿no? Ya está el New York Times, ¿no? Sí, en México, ¿quién vemos, no? Periódicos como, por ejemplo, el Universal, y bueno, mira, cuando llega Vicente Fox al gobierno, cambia una estrategia de poder con los medios. Antes, ¿no? Los que trataban para manejar una información, para comprarla o para manipularla, lo hacía directamente con el reportero. El presidente municipal llegaba, no sé cómo le digan aquí, pero comúnmente se le conoce como chayo, ¿no? El chayote, y daban una lana, ¿para qué? Para que se publicara la nota de una manera determinada. Bueno, con Marta Saúl, que era la vocera de Vicente Fox, esta estrategia cambia. ¿Qué es lo que hace ella? Ya no trata con los reporteros, trata directamente con los dueños de los medios, y cómo los convence para manejar su información de una manera distinta a través de los convenios de publicidad. Te doy un convenio anual por 120 millones de pesos, y eso te va a convenir más, ¿no? que no tener publicidad.
Entonces, los grandes periódicos... Como Enrique Peña Nieto, ¿no? Totalmente. Con 600 millones. Bueno, por ejemplo, en el caso de Marta Sagún, tú veías quiénes eran los miembros del patronato de la Fundación Vamos México y veías, estaba Salinas Pliego de TV Azteca, estaba Azcárraga Gallán de Televisa, estaban los Vargos de Multivisión, estaban los Ili del Universal, estaban los Junco, creo también, estaban todos los medios, estaban integrados en ese proyecto, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una estrategia distinta, es una nueva estrategia de relación de poder y medios, en los cuales sigue funcionando exactamente lo mismo, Mira, en el caso de Proceso, no es porque yo esté ahí, pero desde el 2004 hay un bloqueo nuevamente del gobierno federal. Exactamente lo mismo que hizo López Portillo, que decía yo no pago para que me peguen. Lo hizo Marta Sagún, Vicente Fox, y lo está repitiendo Felipe Calderón. Todos los medios, por ley, tienen derecho a acceder a la publicidad oficial. Depende de cuánto sea tu tiraje, además tiene que ser un tiraje avalado, ¿no? Y a Proceso no le dan absolutamente nada. Además estamos bloqueados para cubrir las giras presidenciales, no las podemos cubrir, y tenemos bloqueado casi todas las fuentes oficiales. Aún así, bueno, que la revista se mantiene por los lectores, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es que la situación no ha cambiado absolutamente nada, y en Tijuana no es la excepción. Sí veo reporteros con muchas ganas de aprender, ¿no? Es más, yo creo que digital, nuevas tecnologías, pero muy coartados por las empresas. Sí, ahorita hay un boom, ¿no? Nosotros nacimos, por ejemplo, de esos medios digitales, ¿no? Y se trabaja de otra forma, ¿no? Porque finalmente aquí pues uno es ahora sí que su propio patrón, y ahí anda uno haciéndole a todo, ¿no? A instalarse, a gestionar las entrevistas, de allá para acá. ¿Cómo ves ese cambio que se está dando en los medios? Porque, por ejemplo, lo vimos en Estados Unidos, con el caso de Barack Obama, que su campaña a través de internet fue bastante exitosa, ¿no? De hecho, fue uno de las cosas que lo llevó a la presidencia, ¿no? Y veías a Barack Obama, tanto la campaña de Barack Obama como la de McCain, la veías de hecho nosotros en ese sitio donde estamos ahí, hacemos nuestras transmisiones casualmente, y los veías miles, 20,000, 30,000 personas conectadas al mismo tiempo, revisando eso, ¿no? Ustedes tienen la agencia Apple, por eso lo digo, ¿no? Y se va transformando, ¿no? La forma de hacer periodismo, ¿no? ¿Qué tanta viabilidad le ves tú a este nuevo fenómeno, ¿no? De los blogs, de este periodismo, de estas agencias por internet? ¿Cómo lo ves tú a futuro? Porque ahorita es algo que apenas está emergiendo, no se puede decir todavía que sean medios de alto impacto, masivos, ¿no? Como lo es la televisión, pero ¿cómo lo visualizas tú frente entre los poderes mediáticos, que son los poderes fácticos en este país, ¿no? Como Televisa, TV Azteca, principalmente, ¿no? En el caso de las televisoras y de los grandes grupos, los consorcios, ¿no? de los medios impresos y de las radiodifusoras. Mira, yo creo que tienen mucho futuro. Tienen el futuro de que pasa una cosa muy curiosa por los grandes medios. Están muy alejados también de la ciudadanía. O sea, si tú mides qué tanta gente ve realmente los noticios de radio y televisión, o pero escuchan o ven, sí son millones, pero no son los que realmente debería de hacer, ¿no? Como los grandes empresarios tienen sus propios intereses y tienen su propio juego, porque los grandes empresarios incluso están buscando tener escaños en las cámaras de diputados y senadores. Bueno, ya lo hay uno, ¿no? El senador Mendoza, que es vicepresidente de TV Azteca, ¿no? Como ellos están buscando más el poder, pues están alejando nuevamente a la ciudadanía. Yo creo que va a caminar lento, pero yo creo que tiene mucho futuro los medios digitales. El ciberespacio, ¿no? Te da mucha oportunidad. Casi todos, incluyéndome yo, que somos de una generación totalmente distinta, ya estamos experimentando también entrarle a esto, a los blogs, a
las consultas directas, ¿no? la conversación directa con el lector, y ahora con la posibilidad de que ya te puedes ver incluso, ¿no? Es mucho, es más directo, ¿no? Yo creo que sería el sueño, un poco el sueño de Fahrenheit, ¿no? O de Mundo Feliz, Claro. donde tienes la posibilidad, sí, de acceder directamente a los medios de comunicación, pero al mismo tiempo eso también te incrementa la responsabilidad, ¿no? Porque una cosa que a mí me llama la atención y que es una parte de la evolución de nosotros los reporteros, es que ahora los reporteros están más preocupados por la prontitud que por la profundidad. Es más importante salir ya de inmediato, ¿no? A ver quién gana la nota y quién la pone más rápido en la página electrónica, que sacar una nota bien investigada a profundidad, con varias fuentes que te contrasten una versión, y de esa manera presentarle a la población una cosa más acabada. Yo creo que ahí va a haber la necesidad de hacer las dos cosas, ¿no? La prontitud, que es una cosa buena, ¿no? Pero al mismo tiempo presentar cosas de investigación. Y aquí, cambiando un poco de tema, en Baja California, ahorita que se me pasó, ahorita que estamos hablando del Baster Gordillo, tenemos un preso político, ¿no? El profesor Héctor Lara y el profesor Carlos Castro, entre otros, que ahorita no tengo el nombre de la mente, ¿no? Están presos por separarse, ¿no? De esta estructura sindical del CENTE, ¿no? Corrupta, ¿no? No sé si tengas tú información respecto a eso, ¿no? Respecto a la detención de los profesores, que ha sido bastante sonado, ¿no? Y que ya tienen desde el mes de agosto detenidos, y parece que el gobierno del estado pues no ha hecho, pues ha hecho oídos sordos, ¿no? Y también los juzgados también están ahí detenidos, los amparos, está detenido todo, ¿no? Y te tiene que ver con esta clase política eso. No sé si tú tengas pues hayas tenido acceso, ¿no? Contacto en estas venidas a Tijuana, ¿no? De este caso, ¿no? Sí, fíjate que tuve noción de este caso casi desde el principio. El profesor Lara, bueno, pues incluso tuvimos contacto desde la cárcel, lo entrevisté, estuvimos platicando, y además estuve muy cercano a toda esta digamos, gestación de este movimiento magisterial que se sale, ¿no? del control de esta bruja del poder. Y mira, yo tengo esta impresión. Yo creo que al Baster Gordillo el único poder que la puede quitar es el presidencial. O sea, difícilmente un movimiento disidente la puede quitar. ¿Por qué? Porque ella responde y vive por el poder presidencial. Cuando Ernesto Zedillo la quiso quitar, bueno, pues ahí hizo negociación, ¿no? Cuando, bueno, ella la puso el presidente Salinas en su momento. Sigue entronizada gracias a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que no solamente le dan más puestos, ¿no? en su gobierno, sino que le dan más recursos, más dinero. Entonces la maestra solamente se explica su poder por la figura presidencial, pero al mismo momento es un poco contradictorio, pero yo creo que son fuerzas que coexisten. Internamente se están dando muchos movimientos de disidencia en el magisterio. Si tú lo ves a nivel nacional, hay aproximadamente más de una decena de agrupaciones que son independientes del CENTE y que están formando sus propias estructuras. Lo que yo creo es que hace falta, ¿no? una cohesión de todas estas organizaciones disidentes para formar un frente nacional que sí le pueda hacer un poco de contrapeso. Y la otra cosa que creo, me parece, es que la maestra Gordillo sigue sacando raja, ¿no? del sindicato, pero al mismo tiempo ya no le interesa tanto como su vacío de poder. ¿Por qué? Porque ella ya evolucionó, ya tiene su propio partido, que es el PANAL, y a ese le apuesta absolutamente todo, ¿no? Entonces casos como el maestro Lara se van a seguir dando, pero hasta que llegue un gobierno que ya no tome en cuenta a la
este Gordillo, y yo creo que eso no está muy lejano. Pues muchas gracias, José Gil Olmos, por la oportunidad. Y bueno, pues estuvimos aquí transmitiendo para la revista Entre Líneas una charla bastante interesante. Estamos con ustedes.